dividí el video en dos. Qué mal. Bueno, segunda parte de la materia. Así que va a estar en dos partes esta. Perdón. Tendría que haber puesto recién. Bueno, más allá de lo conceptual, lo que también van a ver esta materia que es muy cuentera, ¿no? Cuentera en el sentido que es eso, uno hace integrales que son integrales vectoriales. Bueno, vamos a la segunda, bueno, el problema 1.6. El problema Oh, 1.6, sí. ¿puedo hacer una pregunta antes? En la Sí, anterior. obvio. Sí, sí. No, de la. Si puedo ver la cuenta primero, así le Ahí digo. está. Porque ¿Cuál? claro, aparece, no era que era un solo. Ah, ya sé lo que pasó. Que evaluó la Exactamente, función que son le las dio. Ah, componentes, por eso. claro. Claro, por eso aparece una restando y una sumando. Ah, eso lo quería pronunciar. Exactamente, Barrow. Sí, exacto. Claro, eso, barro. Exacto. Ahí está, La gracias. regla de Barrow. Bueno, eh, el problema 1.6, cambiamos un poco la geometría, en el sentido que ahora la distribución la vamos a tener en una corona. Una corona, este, palabra con la que estamos muy familiarizados en estos últimos 6 meses. En realidad una corona es como un círculo, un plano, ¿no? En realidad en este caso es un plano, o sea, un círculo, digamos, que tiene un radio interno y un radio externo. O sea, es como un bordecito, ¿no? Eso es una corona en este caso. Este problema lo que me dice es que esta corona está cargada uniformemente en superficie, o sea, es plana. Y tiene una parte numérica este problema, que no vamos a hacer, pero que Facu hizo la vez pasada y lo vamos a poner a disposición en la página si quieren ver el cálculo en Python. Pero no lo vamos a explicar, porque excede un poco la materia, está bueno para verlo, pero no nos vamos a detener en eso porque lleva tiempo, y la verdad que yo quiero es que se concentren un poco en cómo implementar estas cuentas. Bueno, el campo eléctrico, me pide el campo eléctrico en el eje de simetría, que yo ya me tomé la libertad de poner el eje Z como el eje de simetría, y realmente por la geometría de este problema conviene usar coordenadas cilíndricas. ¿Y por qué me pide solo en el eje Z? Porque si yo lo quisiera calcular en cualquier otro punto del espacio, analíticamente no voy a poder hacerlo. Entonces me conviene, ahí es donde tengo que usar este código numérico. ¿Sí? Analíticamente las cuentas no las puedo hacer, sino que va a depender de otras funciones que salen de iteraciones numéricas. Bueno, vayamos a esto. O sea, todos están de acuerdo con coordenadas cilíndricas y con que el eje Z sea el eje donde el eje de simetría de mi problema, de manera que la simetría cilíndrica se evidencie. ¿Alguien está en contra? Calle ahora, no, como es, hable ahora o calle para siempre. ¿Listo? Bueno. ¿Nadie habló? Sí. Bueno, esto es una distribución en superficie, así que la expresión para el campo eléctrico que tengo que usar es la de una distribución superficial, que es esta que está acá, ¿no? Saco mi hoja de fórmulas, veo cuál es la distribución para una distribución localizada, y bueno, y veo cuáles son mis ingredientes de esta fórmula. ¿Dónde quiero calcular el campo? En este eje de simetría, o sea, en Z, Z versor. Ahora, ¿cómo describo todos los puntos de esta corona? Bueno, como les digo, el R versor, ¿sí? El R versor indica todos los puntos que están sobre el eje Z. O sea, que sería el R versor es Z en Z versor. Es esto que está acá. El R' versor me describe todos los puntos que están, ¿sí?, en esta zona celeste. Entonces, R' en R' versor, si tengo que versar también porque como no es un versor fijo R', tengo que primarlo también. O pensar que tengo R', coseno de φ' en X versor más seno de φ' en Y versor. Donde R' describe esta distancia que está acá, es decir, que va entre A y B, y φ' es este recorrido angular, o sea que φ' va entre 0 y 2π,
y R' va entre A y B. O sea, a ver, esto que está acá, R', esto que está acá, donde digo que R' vector es R' en R' versor, está describiendo cualquier punto, ¿sí?, sobre un círculo, ¿sí? Lo que pasa es que ese círculo tiene un radio interno A y un radio interno B, así que R' va a ir entre A y B. Y ahora, como voy a escribirlo en función de las coordenadas, de los versores fijos, porque acá sí me van a joder los versores fijos, perdón por la palabra joder, este phi' que recorre todos los ángulos, ¿sí?, donde está la distribución de carga celeste, va entre 0 y 2pi, porque doy toda la vuelta. Ojo, que si yo tuviese medio círculo, por ejemplo, iría entre 0 y pi el phi', ¿sí? No iría entre 0 y 2pi, porque no es un círculo completo. El ds', o sea, el diferencial de carga, de superficie. El diferencial de superficie de este círculo es R' de phi' de R'. ¿De dónde sale esto? A ver si lo... No lo hice. Ustedes tienen que pensar que yo tengo un cuadradito acá. Esperen que no voy a usar el mouse. ¿Ven la flecha o no la ven? ¿No la ven? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ok. Piensen que yo tengo un cuadradito acá. Entonces, el cuadrado va a tener, si yo quiero calcular el área del cuadrado, es base por altura. La base es este arco y la altura es esto que viene hacia adentro. O sea que la base es R' de phi' y la altura es entrar en R, es de R'. A ver si puedo graficarlo acá. No, paren, porque tendría que haberlo hecho antes. A ver si algo más así. No. Tengo un paralelogramo. No, igual no. No se ve. Es medio difícil de graficar. Les debo el gráfico. Pero, a ver, si yo más o menos agarro un pedacito, ahí lo marqué. Imagínense que yo agarro un pedacito así, como este área que está acá, este arco, digamos, es R de phi' y este ancho es de R', ¿no? Exagerando, esto es muy exagerado. Entonces, el diferencial de área es el diferencial de área, ¿no? Es como que es el diferencial de área de polares. Como que yo pongo acá dx' de y'. Si yo pongo dx' y' es el jacobiano, que es R', por de phi' de R', que son las nuevas coordenadas, ¿no? Es lo mismo. Pero otra manera de pensarlo es decir, bueno, yo tengo un arco que es R' de phi' por dr'. Siempre de ese' tiene que tener unidades de distancia al cuadrado, que acá es R' y dr', recuerden que de phi' no tiene unidades. Y el sigma' es sigma 0. ¿Alguna duda con todo esto que escribí acá? Porque es importante, yo ahora esto es lo que meto en la cuenta, pero tiene que estar bien determinado. Bueno, tiene que ver todo con lo que es parametrización, ¿no? Entonces, fíjense, los límites de integración, yo integro en superficie, ¿no? ¿En qué variables integro? Integro en la variable phi', que da vueltas acá, y en la variable R' que va entre A y B. Entonces, mis límites de integración va a ir entre A y B para R' y entre 0 y 2pi para phi'. Y ahora me meto acá adentro.
Me meto acá adentro y me queda. Bueno, reemplazo. Directamente lo que hice fue un reemplazo de todas estas cantidades que están acá, las reemplazo acá. Sigo haciendo cuentas y me queda. Acá el módulo, como son ortogonales, voy a tener z cuadrado más r' al cuadrado raíz al cubo. Y esto que está acá es una resta donde z es versor fijo, pero ahora r', como es versor móvil, y yo estoy integrando en φ', porque el r' de cilíndricas depende solo de φ'. ¿Cómo procedemos para integrar? Entonces, la manera más, no más sencilla, sino la manera que me puede traer menos complicaciones, es agarrar esta R' y pasarlo a versor fijos. Coseno φ' de x, seno φ' de y. Entonces, listo, tengo tres integrales. Tengo que hacer la integral de z versor, la integral de x versor y la integral de y versor. Pero z versor, x versor, y versor, como son versores fijos, ¿sí? Salen de la integral, no hay problema. Y a esto es lo que me refiero. Integro por un lado la componente z, por otro lado la componente x. ¿Estás de co-host o te tengo que hacer? Ah, sí, seguís. Bárbaro. Sí, por esta complejo. Bueno. A lo que venía era, yo estaba acá, a ver, por las dudas vuelvo. Yo, fíjense que esto que tengo acá, ¿sí? Es una integral que tiene tres componentes. Una componente en z, una componente en x y una componente en y. Como tanto z, x e y son versores fijos, pueden salir de la integral. Y entonces eso es lo que hago en este paso. Es separar, ¿sí? Las tres integrales que tengo que hacer. Pero no se confundan con esto que escribí acá, que puse el campo, acá lo que va es el campo donde yo lo evalúo, que no tiene que ver con las componentes del campo eléctrico. Este es el punto campo, z en z versor. Es el R este que está acá en verde. Y estas son las componentes, la componente z, la componente x y la componente y. Perfecto. O sea, cuanto más claro soy yo en mi papel, tratando de resolver, menos posibilidad hay de equivocarse. La mamá de una amiga mía, por la cual yo estudié física, decía, la claridad en el papel refleja la claridad en la mente. Entonces, traten de ser ordenados, ordenadas, en todo lo que hacen, ¿sí? Bueno, finalmente, lo que van a ver es que si yo integro la componente x y la componente y, la única que depende de phi es coseno de phi' y la única que depende de phi es seno de phi'. Esto es una integral de dos variables totalmente independientes, así que puedo integrar por un lado la parte de r y por otro lado la parte de phi, y hacer el producto. La parte de phi es la integral del coseno entre 0 y 2pi, y la parte acá es un seno de phi entre 0 y 2pi. Una función armónica integrada en su periodo da 0, ¿sí? O sea, entre 0 y 2pi da 0. O sea, la integral del coseno es el menos seno, cuando lo evalúo en 0 da 0, cuando lo evalúo en 2pi da 0, cuando lo evalúo en 0 da 0. La integral del seno es el coseno, cuando lo evalúo en 2pi da 1, cuando lo evalúo en 0 da 1, 1 menos 1, 0. Con lo cual no aparecen componentes en x y en y en el eje z. Pero sí aparece en el eje z, aparece, bueno, esto que está acá, digamos. O sea, este es el módulo, el campo eléctrico va a ser un campo eléctrico solo con coordenada z y con este módulo. Que si lo grafico, tiene esta forma. Y fíjense que es continuo, ¿no? O sea, yo voy de z negativos, esto es en función de z, voy de z negativos a z positivos, cambia el signo, ¿sí? Perdón, cambia el signo en z igual 0, es verdad que en z igual 0 tiene que ser 0, ¿por qué? Porque si yo me paro en z igual 0, o sea, si me paro en el origen, todo me tira para el mismo lado. Si lo pienso en función de fuerza, cada diferencial de carga de la corona me tira para el mismo lado. Entonces no hay una distribución privilegiada, entonces el campo, no hay una fuerza, la fuerza total es nula, y entonces es nulo. Y es lo que veo acá.
Pero también lo que veo es que a medida que sube se vuelve positivo hasta que llega como una especie de plató, de alguna manera, aunque sigue creciendo. Y lo mismo pasa abajo. Si voy para abajo, va en Z negativo. Perfecto. Lo que me dice el problema es, me dice ahora, en función de lo que vos tenés de la corona, que vos sabés que el campo en Z vale esto, saca el campo de un disco. Un disco es una corona que su radio interno es 0. Entonces, ese radio interno A tiende a 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver, ¿sí? Es que si este radio A tiende a 0, acá me queda raíz de Z cuadrado. Y acá me queda esto mismo, que es el radio del hilo. ¿Sí? Entonces, cuando me queda... Mi internet está inestable, me están escuchando para el demonio, ¿no? Sí, sí. Oh, bueno. Por ahora. Pero me escuchan, por lo menos. Acá aparece un cartel, su internet está inestable. Entonces, si A tiende a 0, esto tiene a 1 sobre raíz de Z cuadrado, y si distribuyo este Z, me queda Z sobre módulo de Z, y acá me queda Z sobre raíz de Z cuadrado más B cuadrado. Me queda esto, ¿sí? Porque Z sobre raíz de Z cuadrado es Z sobre raíz, sobre módulo de Z. Y Z sobre módulo de Z es signo de Z. ¿Sí? Me queda algo así. ¿Por qué es interesante que yo me dé cuenta que Z sobre raíz de Z cuadrado, no, esto se va a ir, esto tiende a 0, me queda signo de Z? Porque cuando yo lo grafico, lo que voy a ver es que si estoy por arriba, sí va a ser positivo, y si estoy por abajo va a ser negativo. Ahora ya no es continuo, ¿no? Hay un salto. Es decir, yo vengo acá en los zetas positivos, salta el campo y se vuelve negativo. No pasa por 0, como en este caso. Esto es totalmente universal. Cuando yo atravieso una carga, una superficie de carga, el campo eléctrico salta. Y no salta de cualquier manera, sino que este valor que salta, o sea, este valor de acá a acá, es sigma 0 sobre epsilon 0. Si recuerdan, K o es 2 pi K sigma 0. 2 pi K sigma 0, K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Es 4 pi K sigma 0 lo que salta. 4 pi K sigma 0. O sea, porque fíjense que para ceros positivos, o sea, 0 viniendo para z positivos, en z viniendo por la derecha, esto vale 0, porque z 0 más, esto vale 0, pero esto vale 1. Y cuando voy con z negativos, ¿sí? Esto vale menos 1. Y esto vale 0. Entonces, acá el campo eléctrico vale 2 pi K sigma 0, y acá el campo eléctrico vale menos 2 pi K sigma 0. O sea que este salto es 4 pi K sigma 0. Pero esto pasa siempre, y el salto siempre es el mismo cada vez que yo atravieso una distribución de carga superficial. De hecho, el problema me dice, bueno, convertí esto en un plano. Bueno, si quiero convertir esto en un plano, este radio tiene que ser infinito. O sea que este B tiende a infinito, y entonces, si B es mucho, mucho, mucho más grande que Z, esto muere, esto decae. Que sería algo así. Sería como que yo realmente analizo este disco para zetas muy chiquitos y estoy muy cerca del disco, y entonces prácticamente no veo los límites del disco, entonces siento que este B es infinito, y entonces termina dando algo así, porque este término que está acá desaparece. Si este término tiende a 0, me queda así el campo eléctrico del plano, o sea, fíjense que queda uniforme, y cuando yo lo grafico me queda así. Me queda uniforme arriba y uniforme abajo,
pero arriba me queda positivo, abajo me queda negativo, y este salto que está acá es 4πk sigma 0, o sea, siempre salta lo mismo, por más que acá tenga un disco y por más que acá tenga un plano, independientemente de la forma, cuando yo estoy viniendo, salto la carga y voy para el otro lado, esa carga es 4πk sigma 0 o sigma en ese punto que estoy saltando. Eso va a valer siempre, 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 siempre en electrostática. Que el campo salte cuando yo atravieso una densidad de carga superficial. Fíjense que acá no hice ninguna consideración de simetría porque la simetría no cambia respecto al disco. A la corona, perdón. En la corona del disco no hay un cambio de simetría. Y del plano puedo pensar que hay un cambio de simetría, pero puedo decir que un plano es un disco mirado de cerca. Otra vez mi conexión es inestable, casi ni me escuchan. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo de lo que dije? Nada. Bueno, a ver el chat. Perdón, chicos, con el tema del internet. No tengo deficiencias. Claro. ¿Alguna pregunta?